Pese a un leve llamado a una tregua nacional del gobierno peruano, el sexto día de protestas en Lima culminó con una nueva y violenta represión de las fuerzas de seguridad. Casi 7.000 uniformados desplegados en la capital, que lanzaron gases lacrimógenos e incluso perdigones para disuadir a la multitudinaria manifestación, dejando decenas de heridos, varios menores y miembros de la prensa. La caída y detención exprés de Pedro Castillo ha dado lugar a una ola de protestas con epicentro en el sur del país, pero que se ha ido extendiendo al resto del territorio peruano. En la base de este movimiento hay un elemento de economía moral muy fuerte, la sensación de que el Congreso, con solo el 9% de apoyo social, al final se salió con la suya. Echó a Castillo, pero los desprestigiados diputados se quedaron todos y se niegan además a adelantar las elecciones para 2023. Pese a los problemas del gobierno de Castillo, muchos campesinos e indígenas sentían que tenían las puertas más abiertas del palacio. Por otro lado, los discursos que festejaron su caída y las características del nuevo gobierno de Dina Boluarte, recostada en la derecha y en las Fuerzas Armadas, sedimentan la imagen de que una élite racista y arrogante ha recuperado el poder en el Perú. La represión y las muertes solo han reforzado estas percepciones en medio de velatorios públicos y masivos de los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad. La entrada de la policía en la Universidad de San Marcos, tras el derribo de una puerta con una tanqueta, ha llevado las denuncias de violaciones al Estado de Derecho al corazón de la capital peruana y probablemente gatille la participación más decidida de los estudiantes universitarios y los habitantes de Lima en las protestas. Bueno, todo esto lo dice Pablo Stefanoni, un doctor en Historia y especialista en América Latina, que combina su trabajo académico con el ejercicio de un periodismo serio y riguroso, no muy habitual. Hoy en La Base hablamos de revueltas, de masacres y de impunidad en Perú. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos del golpe en Perú, de las masacres, de manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad, de los presidentes de América Latina señalando lo obvio, que se están violando derechos humanos en Perú. Nuestra matemática Sara Serrano nos va a dar todos los datos a propósito de cómo está la situación después de varias semanas de protestas ininterrumpidas. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín, hoy cargado de Enantium y no tanto de biodraminas, porque ayer al pobre hombre le sacaron una muela, pero aquí se trabaja como en Mercadona, no hay espacio para el absentismo laboral. Nos va a hablar de la derecha mediática peruana que se las trae. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Bueno, hemos tenido días mejores, pero bien. Luego lo veremos. ¿Aguantará, Levín? Como en Mercadona. Como en Mercadona, efectivamente. Si es que hay que tomar ejemplo de los bazares chinos, no de los holgados. Efectivamente. Bueno, la comandante de nuestro avión de Aeroflot, Ina Fino-Génova, hoy nos lleva a la cumbre de la CELAC, donde Perú ha tenido un protagonismo enorme. Perú se estrelló, básicamente. Efectivamente. La cara de los representantes peruanos es para verla. ¿Qué tal, compañera? Bien, mejor que Manu. Bueno, eso hoy no es difícil. Hoy nos acompaña en nuestra mesa Laura Arroyo, nuestra analista fija cada vez que hablamos de Perú. ¿Qué tal, compañera? Gracias por la invitación. Y hoy tengo que decir que no hemos seguido los consejos de la Embajada de Perú en España, que ha dicho a todos los medios de comunicación que por favor no entrevisten a la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Lourdes Huanca, que está de gira por Europa, así que nosotros hemos decidido entrevistarla a ella y también a Pablo Stefanoni. Así que con este programa tan cargado, arrancamos. La base de datos. Buenas tardes en España, buenos días en Perú, Sara Serrano. ¿Qué tal, Pablo? Casi 3 meses después del golpe contra el gobierno de Pedro Castillo y la erupción del gobierno de facto de Dina Boluarte, la crisis en Perú está lejos de controlarse. Según el último reporte diario de la Defensoría del Pueblo, fechada a día de ayer, hasta ahora han muerto 56 civiles a manos de la policía y el número de heridos asciende a un total de 979 personas. Es decir, Boluarte, que tras el encarcelamiento de Castillo asumió la presidencia de Perú el pasado 7 de diciembre, acumula más muertos que días de gobierno de facto.
En cualquier caso, estas son cifras oficiales y, por tanto, hay que cogerlas con pinzas porque el número de víctimas podría ser mucho mayor. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que decir Dina Boluarte sobre esta masacre que se está produciendo bajo su mandato? ¿Está asumiendo algún tipo de responsabilidad política? Pues no, Boluarte ratificó su apoyo a las Fuerzas Armadas en una conferencia dirigida a la Asociación de Prensa Extranjera este martes. La policía ha tenido una conducta inmaculada durante esos 2 días. Han resistido la violencia del otro lado y ahí están los videos. Bueno, pues vamos a ver solo algunos de estos vídeos de la conducta inmaculada que está teniendo la policía peruana las últimas semanas. Los vídeos han sido publicados por Huayca Perú, un portal de noticias que recomendamos seguir para estar informados de lo que está sucediendo en el país. Huayca Perú. Nos hemos dado cuenta que al momento de disparar a la policía, la bomba lacrimógena se ha entrado por el lado izquierdo del bus, ha roto una luna y ha ingresado la pastilla de la bomba lacrimógena, ha ingresado adentro del bus, ¿no? Que la gente ha salido totalmente desesperada y hemos podido ayudarla a salir del bus a muchas personas, incluso una de ellas ha salido volando por la ventana, donde acá mi compañero lo ha podido recibir para que no caiga al piso. La policía me han golpeado, por la señorita Delante de la niña les ha pegado. Mira, delante de mi hija. Delante de la niña les ha pegado, mira. Me han golpeado, ¿qué pasa? Delante de su hija. Mira, delante de su esposa. Delante de su hija. Y ustedes disparan a diestra y siniestra. Tengo el cuerpo en la cabeza donde sea. No sean cómplices de esas basuras de mierda del Congreso. Que al fin y al cabo, cuando ustedes sean investigados, ellos no van a ir presos. ¿Quiénes van a ir presos? Son ustedes. Dina Boluarte va a ir preso. Bueno, escuchábamos a brigadistas voluntarios denunciando cómo se habían lanzado gases lacrimógenos dentro de autobuses donde había niños. Oíamos a una mujer denunciando cómo habían abierto la cabeza a su marido delante de su hija y a una mujer enfrentándose a la policía y denunciando los abusos policiales. Bueno, 60 muertos llevan, ¿no? Por algo ha muerto toda esa gente. Hace poco la agencia Reuters difundió también un vídeo donde la policía disparaba a quemarropa a una persona que estaba intentando ayudar a otra persona Sí, herida. esto es una prueba de que la policía y las Fuerzas Armadas han disparado directamente a ciudadanos, algo que el gobierno de Boluarte sigue negando a día de hoy. Bueno, bien, por acciones como esta, el primer ministro, Alberto Otárola, ha considerado que los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas merecen recibir una compensación económica y repartirá un bono, es decir, una paga extra, por su gran trabajo controlando las protestas. Hemos pedido el apoyo para una solicitud de crédito suplementario para otorgarle el bono especial a nuestra heroica Policía Nacional. Premio a la represión, a la heroica policía. Camino a falsos Represora. positivos, ojo. Bueno, en su discurso ante la Asociación de Prensa Extranjera, Boluarte también se refirió a los ciudadanos de las regiones de Puno y de Apurímac, donde se han registrado el mayor número de víctimas a causa de la represión policial, entre ellos menores de edad. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. En su discurso, Boluarte también señaló que estas protestas fueron generadas por un grupo de personas radicales que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal y al contrabando. Es decir, que para Boluarte los de Puno casi se automataron, para que nos quede claro, ¿no? Puno no es Perú, son cosas de mafias y traficantes. Y Lima, donde la policía irrumpió violentamente en su principal universidad, luego hablaré más de ello, tampoco parece ser que es Perú, ¿no? Bueno, cuéntanos, Sara, ¿cuáles son las principales exigencias de los manifestantes? Bueno, desde que comenzó la crisis ha habido pronunciamientos de numerosos gobiernos regionales, como el de Apurímac, el de Cusco o el de Puno, de algunos colegios de profesionales, como el de abogados y profesores, y de organizaciones indígenas y sindicales. En términos generales, todos ellos coinciden en 4 puntos. 1. El apoyo y solidaridad con las legítimas protestas y la condena a la represión policial, algo que ha sido ya denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Unión Europea y también por varios países de la región. 2. La exigencia de la renuncia de Boluarte y el adelanto electoral a 2023.
Esta demanda está además alineada con el sentir popular. Según un sondeo de Cid Gallup, el 83% de los peruanos no se siente representado por ella y el 63% quiere un adelanto electoral. El punto número 3 es el cambio de la mesa directiva del Congreso para formar un gobierno de transición temporal y excepcional. Y el punto número 4, la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución para Perú. El movimiento popular en Perú está planteando algo muy importante y es una agenda política, pero van más allá. Están planteando la necesidad de hacer una asamblea constituyente en el Perú que redacte una nueva constitución que sustituya de una vez a la constitución de 1993 que organizó Fujimori después de dar un autogolpe de Estado. Sí, según los sondeos de opinión realizados en los últimos años, la constitución fujimorista estaría obsoleta. Desde hace 2 años, cada vez que se les pregunta, prácticamente el 80% de los peruanos han manifestado que desean que se hagan cambios en la actual constitución o que directamente se cambie a una nueva constitución. De hecho, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, casi el 70% de los encuestados estarían a favor de que se convocara una asamblea constituyente para cambiar efectivamente la Constitución. Esta encuesta es de este mismo mes de enero y contrasta con la respuesta que dieron los peruanos a esta misma pregunta hace menos de un año, en mayo de 2022, cuando menos de la mitad de los peruanos se decantaban a favor de iniciar este proceso constituyente. Es decir, que el estallido de la crisis ha disparado en más de 20 puntos el respaldo a la apertura de un proceso constituyente. Esto tiene sentido porque es en los momentos de crisis políticas cuando se revelan las fallas de los pactos sociales y cuando se hace necesario de redefinir los términos de esos pactos como condición de posibilidad para salir de la crisis. Sin embargo, parece que la derecha peruana se resiste a tocar la constitución del dictador Fujimori. Sí, esto a pesar de que esa misma derecha peruana que se resiste a la apertura de un proceso constituyente ya está cambiando la Constitución. Tal y como ha denunciado la comunicadora política peruana Laura Arroyo, con quien contamos hoy aquí en la mesa, el Congreso de los Diputados, que recordemos cuenta con un exiguo 9% de aprobación, está intentando cambiar 50 artículos de la Constitución, pero de espaldas a la ciudadanía y sin abrir un proceso constituyente. Es decir, que de facto ya hay una asamblea constituyente, pero no está en la calle, está en el Congreso de los Diputados. Sí, voy a dar solo un ejemplo de cómo están utilizando los congresistas sus plenos poderes para cambiar la Constitución. El Congreso lleva planteando y aprobando en distintas instancias proyectos como el de la bicameralidad, que haya 2 cámaras legislativas en el país, la de los diputados y la de los senadores, que es un tema de reforma constitucional. ¿Qué salidas hay entonces? ¿Salidas viables a la situación que está viviendo Perú? Bueno, como siempre puede haber una suturación de la crisis por arriba, es decir, desde las élites, o por abajo, si se consigue finalmente traducir el descontento popular en organización política para articular un proceso constituyente. Sin embargo, a pesar de la desaprobación popular, a pesar de las renuncias que se acumulan dentro de su equipo ministerial, desde que Boluarte ocupa la presidencia del país, 6 ministros han presentado ya su dimisión, a pesar también de las críticas internacionales, Boluarte se aferra al cargo y planea quedarse hasta 2024. En mi opinión, es completamente ilusorio pensar que Perú los vaya a soportar todo un año más. Una vía intermedia entre el cierre autoritario del actual gobierno y la apertura de un proceso constituyente ciudadano sería una renuncia voluntaria de Boluarte y de la mesa directiva del Parlamento, que se configurase una especie de gobierno transicional provisional con representantes de todas las fuerzas políticas y que después se convocasen unas elecciones con garantías democráticas y observadores internacionales. Parece sensato. Gracias, Sara. A ti. Pinar hemos tenido que venir como universitarios hasta la capital cuando nuestros hermanos están muriendo en nuestras provincias. Estamos universitarios, jóvenes profesionales que hemos venido a dar la cara porque nuestra región se está desangrando y otras regiones del sur también lo están haciendo. Y en acá todos somos universitarios, somos jóvenes que hemos recibido el apoyo de verdaderas autoridades que se identifican con la protesta social pacífica. Tremendo lo que dicen los estudiantes peruanos. Manu, ¿estás con fuerzas? Estoy, os cuento. Mete cabeza. Mandadle ánimo en las redes sociales a Manu Levín, por favor. Titulares al banquillo. Bueno, hay cosas peores que te quiten una muela, pero bueno, le costó al dentista, la verdad, 2 horitas estuvo ahí. Las muelas de Manu Levín no son muelas cualquiera. Resisten como el pueblo peruano. Bueno, vamos a ver brevemente qué está diciendo el poder mediático peruano sobre el levantamiento popular y la represión sangrienta que están sucediendo en Perú. Vamos a ello, ¿qué nos tienes preparado? Pues hoy os traigo en primer lugar las portadas de la última semana del diario Perú 21, que es un tabloide de línea derechista, por decirlo suavemente, perteneciente al grupo El Comercio, que es el principal grupo mediático del Perú. Sí, de hecho, propiedad de la familia Miro Quesada, que es a su vez una de las familias más poderosas del país, con negocios en medios de comunicación, pero también en comercio, banca o minería. Ahí es nada, grandes demócratas. Fijaos,
Perú 21, portada del jueves pasado, 19 de enero. Protesta sí, violencia no. Continúa el caos y el vandalismo. Ayer, con el pretexto de la protesta, quemaron la comisaría y el juzgado de Macusani en Puno. Hubo una persona fallecida. Caos, vandalismo, violentos. Perú 21, viernes 20 de enero. Es violencia política, no es protesta social. De manera sincronizada, el vandalismo quiso tomar los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Cusco. En Lima atacaron a policías y periodistas mientras destruían las calles del centro histórico. Vandalismo, destrucción. Perú 21, sábado 21 de enero. Van 580 policías heridos. Vándalos incendian la comisaría de Cepita en Puno y provocan a las fuerzas del orden a pedradas y palazos en Lima. Minera Antapacay suspende operaciones a causa de un nuevo asalto brutal a sus instalaciones. Vándalos que provocan a las fuerzas del orden. Si hay 60 personas muertas es porque se lo estaban buscando, ¿no? Iban provocando. Perú 21, domingo 22 de enero. El fuego es su estrategia. Subversivos tienen la mira puesta en aeropuertos, comisarías, sedes judiciales y empresas mineras. En lo que va de enero han incendiado de manera sincronizada 17 edificios públicos y privados. Pirómanos subversivos que odian los aviones y la minería. Perú 21, portada del lunes 23 de enero. El fuego es su divisa. Grupo de subversivos intentó incendiar la comisaría de La Joya en Arequipa. Durante los ataques, los delincuentes tomaron a un policía como rehén. Y en la esquina superior derecha de esta portada dice: aliada de Castillo difunde mentiras en Europa. Quédense con esto último. Perú 21, portada del martes 24 de enero. Es urgente reformar la ley antiterrorismo. Brutales ataques contra comisarías, juzgados, aeropuertos y empresas privadas no pueden ser sancionados como acciones terroristas porque no existe el marco legal para hacerlo. Y una encuesta incluye la portada. Mayoría piensa que radicales e ilegales están detrás de la violencia. Radicales, ilegales, violentos y finalmente terroristas. Terroristas. Que reformen la ley antiterrorismo para meter en la cárcel a toda la gente que protesta en Perú. Bueno, última portada de Perú 21 que os leo, que es de ayer mismo, 25 de enero. Gobierno pide tregua. Para recuperar el camino del diálogo, el Ejecutivo convoca a los manifestantes a suspender la protesta. Es urgente volver al orden. Congresistas dispuestos a debatir para actualizar la ley antiterrorismo. El dialogante y democrático gobierno de Dina Boluarte suplica a los terroristas subversivos, pirómanos, radicales, ilegales y violentos que se porten de una vez como Dios manda, mientras los democráticos y prudentes congresistas debaten cambiar la ley para considerar que cualquier tipo de protesta social es terrorismo. Terrorismo, en fin. Tremendas las portadas de Perú 21 y a veces indistinguibles una de la otra, ¿no? Un día es el fuego es su estrategia, al día siguiente es el fuego es su divisa. Antes, viéndolas para preparar el programa, pensaba que hasta se podría hacer una especie de generador aleatorio de titulares de portada de Perú 21, ¿no? De estos que eliges una palabra de cada columna y te sale el titular, ¿no? En plan, en columna del sujeto puedes elegir entre grupos subversivos, manifestantes violentos, turbas de indígenas, terroristas o senderistas. En la columna del verbo puedes elegir incendian, asaltan, saquean, violan, hacen saltar por los aires. Y en la columna del complemento directo, pues ahí puedes elegir las calles, la comisaría, las empresas mineras, el justo orden peruano. Vamos a hacer la prueba. Elegid, a ver, una cada uno. Voy a empezar yo. Una turba de violentos indígenas. Hace saltar por los aires. El justo orden peruano. Bienvenidos a clases de periodismo estilo OK Diario. Sale hasta mejor que las de verdad, así un que ya habéis visto. baratito. Por 5.000 euros formamos a periodistas latinoamericanos para que aprendan a mentir como mentimos aquí en España. Claro que sí. Y baratito les sale a ellos si quieren, ¿no? Ya habéis visto que, amigos de Perú 21, que a partir de ahora, si queréis, podéis usar este sencillo y barato sistema, si es que no lo estabais usando ya, para hacer vuestras portadas y así podéis despedir al portadista y os ahorráis un sueldo y total, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Así que, bueno, en fin. Vamos a escuchar ahora algo de la televisión. El ya amigo de la base, Philip Butters en TVO. Felipito Mantequillas, un amigo nuestro. Más información con respecto a los sucesos vandálicos de los últimos días se va a tener, porque evidentemente la policía y los servicios de inteligencia han hecho seguimientos, escuchas, labor policial, labor fiscal. Y se va a comenzar a encauzar, me refiero a llevar a juicio, a denunciar y acusar a los que han hecho actos sediciosos abiertamente. Para comenzar, todo lo que es toma de aeropuertos, terrorismo. Todo lo que es destrucción de propiedad pública y privada, terrorismo. Pedradas a policías, ataques, palazos a policías, terrorismo, de frente.
para que tengan el rigor de la ley, que vayan construyendo cárceles, porque si son 1.000 o 2.000 los que van presos, tendrán que ir presos. Levantar las losetas, levantar el piso, romper, quemar, incendiar. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto? Eso se llama subversión. Llamar la atención tampoco es algo lógico, porque por último, el día de hoy están las redes sociales. Hay muchísimos medios de comunicación, inclusive algunos que les son afines, que les soportan las tonterías, pueden hablar en donde quieran. Terrorismo mediático es lo que haces tú, Felipito Mantequillas. Bueno, terrorismo, que vayan todos presos, que construyan más cárceles, que si hay que encerrar a miles, pues habrá que encerrarlos a todos. Pues ¿no? claro, a todos presos, y que se quede sola Dina Balearte. El país para ella. También tiene gracia eso de basta ya de tanto protestar, si ya tienen las redes sociales para hablar ahí, hasta inclusive algún que otro medio que les compra sus tonterías. Sí, ¿no? Que no les llama terroristas como nosotros. Sí. Claro, ya tienen todo eso, entonces, claro, por eso la gente sale a morir a la calle enfrentándose a balas con lo que tengan a mano. Ya sabemos que es solo por capricho, porque en realidad podrían conseguir lo mismo poniendo un tuit por la mañana y otro por la tarde. Bueno, creo que queda clara cuál es la línea de la derecha mediática peruana, que como nos ha dicho antes Laura, cuál es la familia que domina este grupo, controlan el principal grupo mediático del país, ¿no? Bueno, su línea es atacar y criminalizar sin escrúpulos el levantamiento popular. Vamos a escuchar ahora una línea un poco diferente, un poco más matizada, digamos, pero igualmente contraria a esta protesta social, en un canal de centro liberal, que es Epicentro TV. Epicentro TV, centro centrado ni Hitler ni estudiantes peruanos. Esta gente estaba movilizándose y cerrando carreteras y peleándose a pedradas contra la policía y todo lo demás. ¿Por qué la gente no se organiza para pelear por algo tan elemental como tener un hospital público en condiciones? ¿Por qué, en cambio, sale a morir en estas peleas contra la policía por algún, no sé, en realidad me saldría con una palabrota, ¿no? Pero por alguno de estos líderes, ¿por qué mueren por ellos y no mueren por la construcción de mejores servicios para sus comunidades, para sus pueblos, ¿no? Porque por eso sí valdría la pena pelear. Eso es algo que a mí me deja absolutamente perplejo. Gabriel Arriarán, antropólogo y autor. El autor no sabemos muy bien de qué. Pero... Que protesten por un platito de comida, para que les pongan una enfermera en el pueblo, que peleen para pedirle cosas a quien quieran, pero ¿qué es eso de que se peleen por tener el poder? Unos indígenas y unos campesinos peleando por el poder. Exactamente, eso mismo comentó alguien en Twitter, Guillermo Valdisán, a raíz de ese vídeo, justamente. Decía: no creen que el pueblo pueda tener banderas políticas, solamente pliegos reivindicativos. Así es como ciertos políticos y académicos demuestran su profunda discriminación. En el fondo creen que los pueblos explotados y discriminados jamás podrán gobernar. Yo no habría sido capaz de decirlo mejor. Aquí, queridos oyentes, hay una lección política fundamental. Al poder no le asusta cuando las fuerzas populares y la izquierda se movilizan para pedir mejoras concretas. Ni siquiera les asustan demasiado esas movilizaciones cuando efectivamente logran arrancarles algunas de esas reivindicaciones. Lo que les asusta de verdad es cuando esas fuerzas populares y de izquierda se organizan para disputarles el poder, cuando se convierten en verdaderos movimientos políticos, no para pedirles a los poderosos que tomen determinadas decisiones, sino para ocupar ellos mismos los espacios de poder donde se toman las decisiones importantes. Ahí es cuando la democracia ya no le vale tanto a las élites y se desata la represión indisimulada y la guerra sucia contra esos movimientos políticos. Y esto vale para explicar lo que está ocurriendo ahora en el Perú, pero también vale para explicar lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestro país. En fin, último corte que os pongo hoy. Así ha contado la situación en Perú Televisión Española, nuestra televisión pública. En Perú se están recrudeciendo las protestas contra la presidenta del país, contra Dina Boluarte. Las movilizaciones son cada vez más violentas y, de hecho, en las últimas 6 semanas han fallecido en ellas 55 personas. Las calles de Perú son un campo de batalla. Las protestas se extienden por varios puntos del país. De manera concatenada, a la misma hora, preparada con anticipación, porque esto no es una mera casualidad.
En las últimas horas se suceden los saqueos, violentos enfrentamientos y hasta un grave incendio, el de esta casona histórica en el centro de Lima. La policía forma barricadas para frenar a los manifestantes que han intentado tomar 3 aeropuertos. Reclamamos que se vaya este gobierno facto, usurpadora. No queremos que sigan muriendo más de nuestros compatriotas. A una protesta de personas comunes, estamos frente a terroristas. No aceptan el reciente nombramiento de la presidenta Boluarte, que ya ha anunciado que estos altercados no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Ya la policía sabe de dónde provienen, son grupos pequeños que son extremistas de izquierda que están haciendo daño. Hay decenas de heridos y 55 personas han muerto en 6 semanas de movilizaciones. El gobierno ha prolongado el estado de emergencia por 30 días en los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna. Tremendo. Las protestas en las que han fallecido 55 personas, ¿no? Lo primero es que el dato está desactualizado y segundo, lo más importante, ¿no? Las 55 personas no han fallecido en las protestas, o sea, fueron reprimidas, fueron asesinadas. Claro, ahí te ponen un rótulo de las protestas que dejan 55 muertos. Bueno, los deja la represión. Porque las protestas son las que recrudecen y no la represión. De hecho, lo interesante es que en el vídeo que acabamos de ver, narran lo opuesto a lo que dicen sus propias imágenes, donde se ve cómo los policías están reprimiendo. Así es, pero bueno, ya veis que lo que cuenta aquí la televisión pública es básicamente la versión oficial del gobierno de Dina Boluarte. Vándalos, terrorismo, criminalización explícita de la protesta, donde se dedican 5 segundos al testimonio de un manifestante frente a muchísimo más tiempo de declaraciones en el sentido contrario, incluso calificando a los manifestantes de terroristas y de radicales de extrema izquierda. Bueno, no es que sea sorprendente a estas alturas, tratándose de televisión española, pero quería que escucháramos esto, porque la información que se difunda en el interior, pero también en el exterior de Perú, hacia afuera, es algo que preocupa enormemente al gobierno de Dina Boluarte. Antes os pedí que os quedarais con uno de esos titulares de portada de Perú 21, que decía: aliada de Castillo difunde mentiras en Europa. Bueno, pues os voy a leer algo más. Sábado 21 de enero, Madrid, comunicado de la Embajada del Perú en España. Dice: a la opinión pública española y peruana ante las falsedades vertidas por la señora Lourdes Huanca. La Embajada del Perú cumple con informar a la opinión pública que en los últimos días la señora Lourdes Huanca viene realizando una campaña de desinformación y tergiversación de la verdad ante medios de comunicación y autoridades de este país respecto a la situación política en el Perú. Exhortamos a los medios de comunicación, autoridades y opinión pública a no caer en una narrativa falsa que busca distorsionar los lamentables hechos que efectivamente vienen sucediendo en el Perú. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca el diálogo entre los diferentes actores políticos y sociales del país, así como la reconciliación entre los peruanos y el retorno a la convivencia pacífica, y no cejará en dichos esfuerzos en cumplimiento del mandato constitucional que tiene. Vamos, que el gobierno peruano quiere callar a esta líder indígena, a Lourdes Huanca, a la que vamos a entrevistar de hecho hoy aquí en la base, porque tiene miedo de que cuente al fin de cuentas lo que está sucediendo de verdad en Perú. Eso parece, ¿no? Que quieren que cierre la boca. Ya os dije que están muy preocupados porque no se difunda lo que está pasando de verdad en Perú, y la verdad es que en buena medida lo logran y consiguen o bien que los medios de comunicación de fuera de Perú prácticamente no hablen de este tema, lo hemos analizado en programas anteriores, o bien que el relato que se difunde sea la versión oficial del régimen, ¿no? Ya escuchamos antes lo que decía Televisión Española. Por eso a mí me parece, dicho sea de paso, que programas como este que estamos haciendo hoy son importantes. Y el caso es que un grupo de ciudadanos y ciudadanas peruanas residentes aquí en España, de las que se cuenta nuestra compañera Laura Arroyo o la escritora Gabriela Biener, han publicado un contracomunicado en respuesta a esta nota de la Embajada de Perú que señalaba a Lourdes Huanca. Dice: a los peruanos y peruanas residentes en España y a los españoles y españolas demócratas y defensores de los derechos humanos les comunicamos. Hace un relato sobre la situación, ¿no? Os leo un par de fragmentos. Dice: el sábado 21 de enero, la Embajada del Perú en España emitió un comunicado plagado de tergiversaciones que los abajo firmantes, pertenecientes a la comunidad peruana en este país desde hace ya varios años, nos vemos obligados a aclarar.
El comunicado empieza mencionando alevosamente la visita de Lourdes Huanca a este país con el objetivo de criminalizar y difamar a la líder campesina e indígena de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, para impedir que siga denunciando en el extranjero la masacre que está siendo cometida por el gobierno de Dina Boluarte contra el Perú movilizado, mayoritariamente indígena, que ya alcanza la cifra de 65 muertos en menos de 2 meses de gobierno, entre ellos 7 menores de edad y personal médico. Como peruanos y peruanas demócratas, rechazamos la intimidación que busca ejercer la Embajada del Perú en España, en especial contra la compañera Lourdes Huanca, quien en recientes entrevistas ha denunciado la constante hostilidad de los medios afines al régimen y las amenazas contra su vida y la de su familia. Enseguida preguntaremos por todo esto a Lourdes Huanca. Gracias, Manu. Aún desnuda hemos estado, porque cuando estamos bañándonos nos han entrado con bombas. Tardes. Estamos en un apuro porque tenemos que ir a escuchar. Nos han arrojado en el suelo, así nos ha hecho callas sin darla diciendo casi en la cabeza a mí se te lo patea, a mí también chola, cállate, diciendo, yo pedía auxilio a nuestro divino, pero nos decía, cállense, tirocos de mierda, nos decía, todo nos ha maltratado. Cállate, chola de mierda, le decían. Ina Afinogénova, ¿qué nos tienes preparado de ese encuentro en CELAC? Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Llevamos varios programas hechos sobre Perú, un país que ya lleva 2 meses de protestas muy intensas. Hay más de medio centenar de muertos a manos de la policía. Hemos visto escenas de detenciones arbitrarias realmente vergonzosas. Hay una sola cosa en medio de ese caos que parece permanecer estable. ¿Y cuál es? La convicción de la élite racista peruana y de la propia Dina Boluarte, por descontado de que todas esas personas que protestan, la que acabamos de ver, son delincuentes desestabilizadores y de que lo que hay que hacer es, por un lado, seguir pretendiendo que ni la policía ni la élite que la envió a reprimir son responsables de las muertes y, por el otro lado, seguir sin atender ninguna de las demandas de los manifestantes. No voy a renunciar, dice Dina Boluarte, sean 10 muertos, 50, 60, no voy a renunciar. Parece que realmente no se esperaban que las protestas se prolongarían durante tanto tiempo, que la vacancia y el encarcelamiento de Pedro Castillo, o lo que llamamos golpe, si lo llamamos así, tendría semejante reacción por parte de amplísimos sectores de la población, y ahí se les ve a Dina Boluarte y a su entorno con las mismas estrategias que a principios de diciembre. Básicamente culpando al pueblo, culpando a Castillo, condecorando a la policía que reprime al pueblo cuando no lo asesina directamente y diciendo que ciertas zonas del Perú no son el Perú. En fin, a saber quién les asesora, pero esa táctica es tan sumamente lamentable que llama la atención precisamente por eso, por lo pésima que es. Bueno, 2 meses de protesta y no se les ha ocurrido nada mejor que el terruqueo de toda la vida. Un poco gastado ya. Ina, para los espectadores no peruanos, ha explicado algunas veces en este programa qué es el terruqueo. Pero ahora que tenemos a Laura Arroyo, Laura, ¿puedes explicar un poco a nuestros espectadores de fuera de Perú qué es esto del terruqueo? Básicamente el terruqueo es una estrategia por la cual se llama terruco, es decir, terrorista, que en Perú es ser de Sendero Luminoso, abiertamente, a cualquiera que se manifieste en contra del aparato de poder. Con ello deslegitiman la protesta y por lo cual justifican la represión desmedida como la que hemos visto estos días. Gracias. Bueno, si bien a principios de diciembre solo algunos líderes de Latinoamérica se atrevieron a pronunciarse claramente sobre lo que ocurría allí, a estas alturas ya a pocos les quedan dudas acerca de la naturaleza de ese gobierno, y prueba de ello fue la cumbre de la CELAC que se celebró estos días en Argentina, en que se convirtió en una plataforma de denuncia de la represión a la que están sometidos los manifestantes peruanos. Gabriel Boric, presidente de Chile, cuyo gobierno a principios de diciembre condenó, cito, la ruptura del orden democrático por parte de Pedro Castillo, 1 mes y medio y más de 60 víctimas después, pronunció un discurso que generó un profundo malestar en el entorno de Boluarte. Vamos a escucharlo. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América
revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Toma ya. Los que nos ven en pantalla, atención al lenguaje corporal de la representante peruana al oír Mirando el móvil. de Boric. Sí, bueno, sí. La verdad es que en algo más de un minuto, Gabriel Boric hace un repaso muy preciso de lo que ha sucedido en esta semana. Personas que salen a marchar terminan baleadas por quien debiera defenderlas, tal cual. Desde Chile parece que se ve claro, pero desde Perú Dina Boluarte dice que la policía lo está haciendo de cine. A esa misma policía felicita Dina Boluarte, a la misma policía que el 21 de enero ingresó armada en la Universidad de San Marcos, la universidad pública más grande de Perú, y detuvo arbitrariamente a 200 personas que fueron a manifestarse de distintos puntos del país a Lima y acamparon ahí. Unas escenas, como bien dice Boric, recuerdan a las dictaduras del Cono Sur. En Chile, en el Chile de Boric, tantas veces acusado de tibieza en su corto periodo de gobierno, lo tienen claro, pero la derecha peruana celebró esa incursión en la universidad. De hecho, el congresista Ernesto Bustamante llegó a tachar a los estudiantes de terroristas, como de costumbre, y dijo que ahora falta patearlos hasta Puno y Bolivia. ¿Y por qué hasta Bolivia? Y porque si vieron nuestro anterior programa sobre Perú, sabrán que la derecha peruana acusa también a Evo Morales de conspirar con el fin de anexionarse parte del territorio peruano. Por lo tanto, los manifestantes son todos comunistas evistas a sueldo del Estado boliviano y lo que hay que hacer es mandarlos a casa. Así están las cabecitas en las élites de ese país. Luego de que Boric pronunciara su discurso, la Cancillería peruana le transmitió al embajador chileno su profundo malestar, avisando, eso sí, que Dina Boluarte no cambiará el rumbo, tal y como se lo pidió Boric. En general, la Cancillería peruana parece que ha tenido mucho trabajo escribiendo comunicados luego de la CELAC, porque Boric no fue el único que habló sobre Perú y no precisamente en los términos que a la Cancillería peruana le agradarían. Escuchen ahora a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Pues lo ha dejado cristalino Xiomara Castro. En Perú lo que ha habido es un golpe de Estado y el presidente legítimo es Pedro Castillo. Y Xiomara Castro sabe muy bien lo que son los golpes de Estado. Su compañero Manuel Zelaya fue uno de los primeros líderes de izquierdas de Latinoamérica víctima de un golpe en toda regla. Le pasó en 2009, luego de convocar una asamblea constituyente precisamente, algo que forma parte también de las demandas en Perú. Sigamos con discursos sobre los que la Cancillería peruana debería emitir comunicados expresando su profundo malestar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también durante la CELAC. No podemos aceptar intentos y mucho menos golpes de Estado, ni militares ni técnicos. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. Es el pueblo el que manda en la democracia, no las oligarquías. También no debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo
que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado. Bueno, muy contundente López Obrador. No aceptamos golpes de Estado ni militares ni técnicos. No mandan las oligarquías, es el pueblo el que manda. Es una infamia lo que le hicieron a Castillo y la forma en la que reprimen al pueblo. Clarinete. Golpe de Estado técnico es como lo define AMLO, y si el Congreso abusa de una herramienta constitucional que lo habilita para declarar un impeachment al presidente por incapacidad moral, y si recurre a esa aberración cada año, ¿cómo lo llamas? Pues golpe de Estado técnico. Efectivamente. Bueno, de esas 3 intervenciones ya se pueden hacer una idea de la tónica general del encuentro. Se pronunciaron también más o menos en los mismos términos Alberto Fernández y Luis Arce, en fin, que este gobierno peruano quedó absolutamente deslegitimado en ese encuentro, y ellos sabrán si seguir expulsando a diplomáticos de los países que condenan la represión, como lo hicieron con el embajador mexicano, si seguir emitiendo comunicados avisando que no darán ni un paso atrás, que eso luego de más de 60 muertos como que nos quedó claro, o si, como les insta Boric, deciden cambiar algo de rumbo para intentar parecerse algo menos a las dictaduras del cono sur de los años 70-80. Gracias, compañera. En la Bicote hay una niña, hay una mujer gestante y hay una niña de 8 años que no podría estar detenida ahí, está detenida junto con su madre. Hay ancianos de 80 años que están pasando reconocimiento médico legal. En algunos casos han declarado que les están haciendo desnudarse a las mujeres, lo cual no corresponde. Bueno, la Embajada de Perú en Madrid ha pedido a los medios de comunicación que no entrevisten en ningún caso a Lourdes Huanca. Bueno, pues hoy contamos en La Base con Lourdes Huanca. Lourdes, muchísimas gracias por atender a La Base. Muy buenas tardes. Agradecer la oportunidad que se nos da para poder manifestar. Bueno, como usted ha mencionado, nosotros como representación de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú y la Asamblea de los Pueblos, estoy aquí en Europa visitando diferentes países. Empecé desde Bruselas, París, Madrid, Barcelona, Ginebra, para denunciar la masacre que está ocurriendo en nuestro país. Y sí, mencionó que yo estaba difamando, en estos momentos mintiendo que no hay tal masacre en nuestro país. Y yo les quiero decir, el día de ayer he estado presente donde justamente estaban tocando en la ONU sobre el tema del Perú. Y si yo estoy mintiendo, si dices que yo estoy engañando, ¿por qué entonces los 32 países que se han manifestado diciendo que están atropellando los derechos humanos en el Perú? Como ustedes entenderán, lamentablemente en el país ya no hay derechos humanos, no hay, democracia tampoco. Hay un desprecio hacia los pueblos indígenas racista, hay un racismo fuerte, pero también creo que este gobierno, lamentablemente, lo que pasa en nuestro Perú, aparte de despreciar a los pueblos indígenas originarios, campesinos, que garantizamos la alimentación a nuestra patria y al mundo entero, enfriamos el planeta. Justamente es este año 2023, cumple 30 años las concesiones mineras petroleras, donde este año es donde se tiene que revisar las concesiones. Durante año y 6 meses no lo han dejado gobernar, y donde lo hemos planteado al presidente de la República, Pedro Castillo, le hemos dicho: señor presidente, ¿qué va usted a hacer si se sigue contaminando el río, se sigue matando a la Pachamama? Tenemos hijos con sangre lleno de plomo, con cáncer. Es necesario que también usted se manifieste, y por eso el presidente en su momento dijo: voy a revisar las concesiones mineras petroleras, y si encontramos que han violentado las cláusulas y no han cumplido, entonces será esas concesiones detenidas y no se va a poder seguir dando. Eso fue para la derecha el error fatal para que lo puedan encerrar y tener ahorita detenidos. Hoy la señora Dina Boluarte, en lo cual dice que Puno no es parte del Perú, dice que solamente son los terroristas delincuentes, donde los congresistas nos dicen: vayan a matar a esos terroristas delincuentes. Nos llaman hoy delincuentes terroristas, cuando estuvo en la campaña
cuando estaba diciendo cómo venía a decir, déanos nuestros votos, hermanitos, compañeros, mamitas. Ese rato sí, nunca voy a traicionar. ¿Cuántas veces le han preguntado diciendo qué va usted a hacer? Porque 4 veces de intento de vacancia al presidente, 4 veces. Y como hemos visto que cada rato querían vacarle, señora Dina Boluarte, ¿qué va usted a hacer, señora ministra? Porque en ese momento era ministra. ¿Qué va usted a hacer si lo sacan al presidente? Yo no voy a asumir el cargo. Voy a luchar para recuperar la democracia, decía, mencionaba. Y para los pueblos indígenas, eso es traición. Y nosotras creemos en una sola palabra. Y ella nos ha traicionado. Y ha traicionado a los votos del pueblo. Entonces, no tenemos derecho en estos momentos de organizarnos. Menos mal que tenemos la prensa alternativa, porque toda la prensa nacional mermelera que están a la potestad de las grandes empresas transnacionales, todos están sufriendo en estos momentos persecución. Todos los dirigentes que hemos estado atentos, vigilantes durante 1 año y 6 meses que no lo vaquen al presidente, porque era el derecho de nosotros de contar con un presidente democrático y participativo. Señores periodistas, estoy muy agradecido escuchando la noticia, cómo está usted dando a entender cómo los presidentes de otros países se están manifestando. Eso es sumamente importante. Entonces, decirle al embajador de Perú que está en Madrid, ¿quién es en estos momentos entonces mentiroso o mentirosa? Queremos justicia. Justicia. La señora Dina Boluarte, presidenta para la derecha, porque para los pueblos no es presidenta, hizo una movilización de paz. Pero paz con justicia. No puede ser posible que nos sigan matando. Ustedes ya lo han expresado. ¿Cómo han ingresado a la Universidad de San Marcos? ¿Cómo nos han masacrado? Con pistolas, con rifles y las balas Dundum, que es ese nombre Dundum que se utiliza para la guerra. ¿Cómo es posible que masacraron? Nos hemos movilizado, declaró en estado de emergencia para que el ejército salga a matarnos. En Andahuaylas, en su propia tierra, mataron a 9 ciudadanos, compañeros, campesinos y a menores de edad con francos tiradores. Los policías no respetaron nada, empujaron a las mamitas, subieron a su casa por el techo, empezaron los francos tiradores. ¿Cómo va a ser que en una iglesia estén los francos tiradores? ¿Cómo es posible que en Puno 18 muertos de inmediato? En Ayacucho 10 muertos. En Puno el médico que estaba auxiliando a un herido que estaba ahí atendiendo lo han matado. Entran los policías a decir, ¿qué hacen atendiendo a estos terroristas delincuentes? Se lo llevaron la medicina, como dicen las mismas enfermeras. Eso no es justicia en un país y no se puede vivir. Y lo que nosotros pedimos, estoy en Ginebra, donde está la ONU, dice que defiende los derechos humanos, pues necesitamos que defiendan los derechos humanos. Dice que hay el convenio 169 de la OIT, que tiene el derecho a los pueblos indígenas. Hoy queremos nuestros derechos en el Perú. Hoy queremos. Hemos visitado a las autoridades, se han manifestado de solidaridad, de palabra, pero queremos hoy los hechos de inmediato. Nuestras vidas están corriendo peligro, los dirigentes estamos corriendo peligro. Gracias a ese comunicado que hizo el embajador de Perú, en todos los canales televisivos difaman mi persona. Entonces, yo no soy terrorista, mis hermanas campesinas no son terroristas, pero lo que sí estamos claros, que seguiremos luchando por la dignidad de nuestra patria, por recuperar nuestra democracia. Si hoy nosotros no vamos a seguir luchando, de acá a 10 años volverán a matar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pues que culminen matándonos si quieren matar a todos, pero somos semillas autóctonas que estamos sembrados en toda nuestra patria, el Abya Yala, en todos los lugares. Volveremos a brotar, volveremos a salir en las primaveras, porque no vamos a terminar, no nos van a terminar masacrando. La señora Dina Boluarte, solamente si ella estará escuchando, tendrá la manera. Ella es madre, es hija, es esposa. Que tenga un poquito de decencia y de honor, que se retire, que renuncie de inmediato. Nomás me quedo y agradecerle a usted verdaderamente en el alma partido y seguiremos luchando. Muchas gracias por su solidaridad que lo está manifestando lo que está pasando en nuestro país.
Muchísimas gracias, Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Mucha fuerza y mucha suerte con todo. Hasta pronto. Tenemos ahora conectado por Zoom a Pablo Stefanoni, doctor en Historia, periodista. Pablo, muchísimas gracias por atender a La Base. Hola Pablo, gracias a ustedes por invitarme. Leíamos con mucho interés un artículo que has publicado en la Fundación Carolina, un artículo que hace un análisis muy interesante, incorporando elementos de análisis de clase al conflicto que está viviendo Perú. Quería preguntarte en primer lugar por una noción, quizá no muy fácil de entender, que utilizas en el artículo. ¿Qué quiere decir burguesía popular? Y bueno, tomé eso del exministro fugaz, ministro Pedro Castillo, Héctor Béjar, que hablaba de burguesías populares, algunos usan ese término, y si uno lo piensa rápidamente parece simplemente un oxímoron, ¿no? Dos términos que se contraponen entre sí. Burguesía popular parece estallar en sí mismo el sentido, pero a la vez da cuenta de procesos del mundo andino, de emergencia de sectores comerciales, empresariales, que están muy asociados a economías informales, pero también a veces también legales, hay de todo, y que pese a tener vínculos globales muy fuertes, por ejemplo, a través del proceso de globalización desde abajo con China y demás, y en algunos casos haberse enriquecido, siguen siendo víctimas, bueno, de un racismo bastante estructural de la burguesía más limeña, más blanca, entre comillas, pues no todos son tan blancos. Y por otro lado, mantienen vínculos con sectores populares, redes de compadrazgos, familiares y demás. Y era interesante porque el gobierno usa mucho esto de las economías ilegales en las protestas, ¿no? Y en verdad lo que hay es un paisaje bastante complejo en Perú, de neoliberalismo que desreguló todo por un lado y de informalidad por otro, y todo eso no es una infiltración, sino es parte de la vida económica de Perú. Entonces es bastante normal que en las protestas también haya todo esto. Sara. ¿Qué tal, Pablo? En tu artículo comparas también la situación en Perú con el caso boliviano. Mientras en Bolivia las élites fueron parcialmente sustituidas, en Perú la vieja élite blanca y criolla y además profundamente racista sigue ocupando los principales espacios de poder. ¿Tú crees que esto es sostenible a largo plazo? Claro, efectivamente me interesaba. Yo conozco más el caso boliviano, donde viví muchos años, que el peruano, que lo sigo igual con mucha atención, y me parecía interesante pensar algunas cosas. Primero, incluso las dos figuras, Evo Morales, Pedro Castillo. Pedro Castillo llegó del campo a la Casa de Gobierno sin ninguna transición. De un día para otro pasó de ser un dirigente del magisterio rural a ser presidente, mientras que Evo Morales tuvo todo un proceso muy largo de acción política. Fue diputado, viajó por el mundo a todo tipo de foros, etcétera. Y entró upado por un movimiento social muy poderoso, mientras que en el caso de Perú, si bien hubo protestas, la relación de fuerzas, digamos, entre los sectores populares y la élite tradicional no se alteró tanto. Si uno mira en Bolivia, lo que habíamos visto cuando llegó el MAS al poder era un debilitamiento previo de la élite, sobre todo en el área andina, un poco distinto del tema de Santa Cruz en el oriente boliviano, pero en el área andina hubo un cierto reemplazo de élites en el poder que no se produjo en Perú, donde la élite limeña tiene mucha más poder económico, social, simbólico, etc. Manu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otro concepto que manejas en este artículo y que trasluce permanentemente cuando uno escucha los discursos del poder mediático en Perú y también las denuncias como la que acaba de hacer Lourdes Huanca, que es lo que tú llamas el racismo anticholo y antiindígena. Explícanos un poco, por favor, este concepto. Sí, hay un discurso donde podríamos decir que de Perú ahora se habla mucho de la corrección política en el mundo, ¿no? Y de esto de la dictadura de la corrección política. Si uno mira muchas veces los medios peruanos y los debates, la corrección política parece no haber llegado tanto, ¿no? Y vemos muchos discursos y mucho racismo en la sociedad. Hay muchos artículos y demás sobre esta anticholo, antiindígena, y toda una pequeña diferenciación, digamos, pero para el racismo no tiene tanto sentido hacerla entre qué es ser indígena, qué es ser cholo, campesino y demás. Se vio en la llegada al poder de Pedro Castillo, ¿no? Que hablamos antes, llegó de Cajamarca, en el norte de Perú, directamente a Lima, y se activaron muchos discursos racistas, y cuando cayó también, si bien yo creo que él cometió un grave error y que es casi inexplicable haber cerrado el Congreso de manera inconstitucional,
los discursos de cómo se festejó su caída reflejaban mucho este tipo de racismo estructural. En la campaña electoral hubo el caso de Beto Ortiz, un periodista de derecha en Perú que echó a una candidata a diputada, en ese entonces, diputada Zaira Arias del Partido Perú Libre, y la llamó verdulera, ¿no? En la tele, en directo, ¿no? Ese tipo de discursos están muy vigentes y explican por qué la gente sintió que la caída de Castillo, pero la pervivencia del Parlamento fue una especie de vuelta de algún modo al control de las viejas élites del poder. Ina. ¿Qué tal, Pablo? El asalto policial de un campus universitario, como lo que hemos visto en la Universidad de San Marcos, ¿no? ¿Puede suponer un salto cualitativo en el movimiento de protesta? Bueno, puede quizás ayudar a que se involucren sectores estudiantiles. El movimiento llegó a Lima. Eso es muy importante porque no es lo mismo que haya muertos en el sur de Perú, que haya represión en Lima, es mucho más visible. La propia Dina Boluarte tuvo que pedir disculpas a su modo en ese mismo discurso donde hablaba de sectores que generan caos a los estudiantes, porque sabe que hay otro tipo de repercusión, ¿no? Sabemos que ocupar una universidad viola la autonomía, pero además luego implica que mucha gente que tiene espacio en los medios y son voces públicas puedan también intervenir, y que son expresiones de clases medias. Vimos indígenas marchando por zonas más burguesas, digamos, de Lima. Creo que la llegada de la protesta a Lima cambia un poco las cosas y bueno, pone de relieve una situación de crisis que viene de mucho tiempo atrás, que es una crisis profunda del sistema político peruano, que convivía hasta ahora con una idea de que el sistema económico pervivía a cualquier crisis, ¿no? Y que eso era muy interesante el caso de Perú, la idea de que la política iba a los tumbos, pero la tecnocracia en el poder seguía bastante estable, ¿no? Y hay una imagen, el presidente del Banco Central lleva hace 15 años en el cargo y ya van 8 presidentes mientras él no se movió, ¿no? Y me parece que hay una crisis de ese tipo de modelo que hasta ahora venía esquivando todos los giros a la izquierda que hubo en América Latina. Pablo Stefanoni, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Laura, yo quería preguntarte, ¿se puede imaginar que finalmente haya unas elecciones en este año, en 2023, y que eso abra el paso hacia la formación de una asamblea constituyente? Yo creo que eso es en lo que tenemos necesariamente que pensar. Al final del día, un adelanto electoral con el mismo elenco electoral, que es lo que va a ocurrir, ya sea a fines del 2023 o inicios del 2024, como quiere Dina y sus secuaces en la dictadura, digamos, no va a resolver realmente nada tampoco. Va a ser un intercambio de figuritas entre unos y otros, además de los mismos partidos políticos, que como bien señalaba también Stefanoni y como contundentemente ha dicho también Lourdes Huanca, no tienen ya la legitimidad para llevarnos a ningún lugar. Y por eso creo que es clave una de las cosas que ha señalado Pablo ahora, ¿no? Esto de que llegaran a Lima y que de pronto puede suponer un salto distinto, cuantitativo y cualitativo del Perú movilizado. Pero para eso necesitamos algo que, por cierto, en España conocen muy bien, que fue lo que ocurrió con el 15M. Esa especie de articulación entre unas demandas más bien populares de las personas que, por ejemplo, en ese momento acampaban en Puerta del Sol, pero que hubiera una cierta simpatía importante de las clases, digamos, más medias o burguesas, que a lo mejor no estaban acampando, pero que decían, oye, tienen razón estos que se indignan. Pues del mismo modo, algo que empieza a ocurrir es que se empieza a producir esa articulación entre quienes dicen, oye, no puedes tomar la universidad como la has tomado con tanquetas, porque en realidad lo que están pidiendo es esto. Pero para ello, y esto es clave, y en ese sentido hago este llamado a esta clase media de Lima, digamos, a estos intelectuales que siempre han sido derechohumanistas, que siempre han sido antifujimoristas, y en eso nos encontramos, pero que ahora están planteando cosas que creo que es importante afinar. No pueden seguir llamando maximalismo al pedido de una nueva constitución, porque cuando lo hacen, entran en ese discurso que hemos denunciado en este programa, tan sencillo como decir, está muy bien que protesten, no se les debe reprimir, pero no es solamente que protesten y que no se les deba reprimir. Quienes están protestando tienen derecho también a participar, a escribir su nueva constitución, a presentarse a las elecciones y a gobernar. No es solamente que tengan derecho a manifestarse, tienen un derecho a proponer lo que están proponiendo, una democracia real, y eso pasa necesariamente porque participen en la construcción y en la escritura de un nuevo pacto social que es una nueva constitución. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, otra de las cosas que me parecía interesante de lo que ha dicho Pablo Stefanoni es que él comparaba, digamos, la mayor fortaleza quizá y mayor articulación de lo que fue el movimiento social y político en Bolivia, que llevó a Evo Morales al poder, frente a
seguramente como una mayor desarticulación o cierta debilidad en el proceso peruano. Te pregunto te pido que reflexiones un poco sobre eso. No sé si nos podrías decir, digamos, cuáles son, en tu opinión, las fortalezas, pero también las debilidades que tiene el movimiento popular que hay en este momento y enfrente, por el otro lado, el gobierno de Dina Boluarte y la élite peruana. Es interesante porque hay que recordar siempre que tanto Perú como Chile, por ejemplo, han sido estos grandes bastiones del neoliberalismo en la región, con lo cual se construyen también sujetos políticos que terminan defendiendo el modelo neoliberal, que terminan teniendo una visión muy individualista, muy de consumo, muy de pensar en el sálvese quien pueda, eso lo vimos en la pandemia, etcétera. Es verdad que Chile luego ha tenido su proceso y eso es algo que ojalá queremos que ocurra también en Perú, pero creo que ese individualismo, ese neoliberalismo ahí anclado, ese falso milagro peruano que conocen fuera, es lo que construye sujetos que luego no pueden articular estos sujetos políticos que puedan protestar, que puedan realizar ese estallido social. Esto se ha quebrado ahora, sí, esa es una gran esperanza, diría que esa es la mayor fortaleza, que se está construyendo un sujeto político, yo creo que ya se ha construido de alguna manera en el último año y medio, donde las demandas no son demandas materiales, sino que hay una suerte de unión entre todos los excluidos del sistema. Todos los excluidos y las excluidas están ahora víctimas de todas sus opresiones, proponiendo una democracia que los incluya. Esto no lo teníamos tan articuladamente antes. Esto solo ha ocurrido y yo creo que ese es el gran logro de Castillo, involuntario sin duda, pero el gran logro de ese periodo y de ese momento histórico es que se ha construido este nuevo sujeto popular plebeyo, digamos. Me quedo con una de las reflexiones. No es maximalista exigir que un pueblo, a través de sus representantes, pueda negociar y aprobar una nueva constitución. Llegamos al final del programa, al final de la semana para nosotros. A continuación se va a emitir Dato Mata Relato con Julián Macías, que al final no se pudo emitir ayer. Ya sabéis que tuvimos algunos problemas porque YouTube no nos dejaba emitir algunos cortes provenientes de A3 Media. Julián Macías nos va a hablar de las acusaciones de los Santos a Vox y sus vínculos con la secta del Yunque. A veces los Santos dicen la verdad. Es muy divertido ver cómo en la guerra de las derechas se conocen tanto entre ellos que se dicen unas cuantas verdades. Y hoy vamos a acabar con una canción de Carlos García, vocalista del icónico grupo del punk peruano Diaze Punk, que acaba de sacar una maquetita dedicada a Dina Boluarte. Hasta el lunes.